Buenas noches amigos de Nuevas Generaciones. Me dio mucho gusto verlos el domingo en la pantalla de mi computadora y pues vamos a ver si podemos continuar con estas visitas virtuales ahí a su casa. Por lo pronto hoy pues vamos a continuar con la serie Fortalecidos en Esperanza. Esta sería la tercera parte y el tema de hoy es puesta la mirada en el galardón. El personaje que vamos a estar viendo hoy es Moisés. Ya vimos a Noé, vimos a Abraham, pero Moisés, a diferencia de Noé y de Abraham, sí fue usado por Dios para hacer milagros. Esto es importante porque Noé y Abraham vivieron su relación con Dios en un contexto pues bastante natural, diría yo, porque pues Dios no les proveyó una vara milagrosa como a Moisés. Lo sobrenatural que ellos vivieron con Dios fue, por ejemplo, durante el diluvio en el caso de Noé y en el nacimiento de Isaac en el caso de Abraham y Sara, porque ya eran ancianos. Y cuando engendraron a su hijo, pues ya eran bastante avanzados de edad. Sin embargo, Moisés como Noé y como Abraham, pues también es un muy buen ejemplo de fe y de esperanza para nosotros. Realmente la vara milagrosa que Dios le dio no tuvo nada que ver en esto. Realmente los milagros no tienen mucho que ver con el carácter. Es más, yo me atrevo a decir que ser usados por Dios haciendo milagros nos puede estorbar un poco. En el contexto humano lo digo, ¿no? El carácter a veces deja de crecer cuando nosotros fluimos en el poder. Pero ese no es el tema. Bueno, mejor vamos a la escritura que vamos a leer para este mensaje de hoy. Y está en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Y dice ahí en Hebreos, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esto es bien importante, no perder de vista el galardón que Dios tiene para nosotros. Ahora, a manera de resumen, les voy a decir que Moisés recibió el llamado de Dios estando ya viejo. Vivió sus primeros 40 años ahí en Egipto, luego se fue a vivir a una región llamada Madián. Ahí se casó con Séfora, su esposa, y tuvo 2 hijos. Y estuvo trabajando para su suegro cuidando ovejas hasta los 80, bastantes años. Pero un día estaba pastoreando en el monte cuando Dios lo llamó desde una zarza ardiendo y allí comenzó su ministerio como libertador y como legislador de Israel. Pero pues obviamente no fue un trabajo fácil ni cómodo. Lo que dificultó demasiado las cosas fue que el pueblo estaba muy dañado, hablando de lo físico, lo emocional y lo espiritual. Algunos siglos de esclavitud, 4 siglos de esclavitud, del tipo que sea, ¿no? En este caso, pues esclavitud ahí en Egipto, pero fueron dañados profundamente como pueblo. Y la desobediencia de Israel había vivido, pues, una etapa crítica estando ahí en Egipto, pero hubo una crisis en la que José tuvo que ir, o Dios más bien envió a José a Egipto y ahí en Egipto José salvó al pueblo de Israel y ahí se quedó. Pero se murió el faraón que había puesto a José como encargado de tomar las decisiones importantes ahí, y con el paso del tiempo los israelitas se multiplicaron mucho. Y otro faraón diseñó una estrategia para terminar sometiendo a esclavitud a todo el pueblo de Israel porque tenía miedo, porque el pueblo se había multiplicado mucho y tenía miedo que en algún levantamiento pues fuera derrocado. Entonces en ese tiempo es cuando nació Moisés. Realmente Moisés fue un sobreviviente, porque en ese tiempo estaban matando a los niños varones que nacían, y esto era por orden de Faraón. Estaban arrojando a los niños al río. Si eran niños, pues los arrojaban al río. Si era niña, la dejaban vivir. Y conocen esa historia de Moisés, cuando su mamá lo puso en una canasta flotante ahí en el río y entre los juncos ahí lo dejó. Y ahí vio la hija de Faraón, vio esa canasta y se acercó, y obviamente al ver al niño se encariñó con él y lo rescató. Y una hermana de Moisés que estaba observando la escena se acercó a sugerir a la princesa una solución y le dijo que había una mujer que lo podía amamantar. Esta mujer era su mamá. Muy buen truco, por cierto. El caso es que así fue como creció Moisés en el palacio de Faraón.
Y ahí fue educado para vivir a la manera de la realeza egipcia. Hechos capítulo 7, versículos 22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y sus obras. Entonces, eso nos habla de que Moisés allí creció en el palacio de Faraón y fue enseñado bien. Pero como tuvo que abandonar todo eso por huir, por haber matado a un egipcio, pues terminó pastoreando las ovejas ajenas durante 40 años con el papá de su esposa. Pero como luego dicen, lo que bien se aprende no se olvida, o como dice Proverbios, no, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces Dios usó esa preparación académica para que Moisés fuera a interceder por su pueblo delante de Faraón. Y de entre todos los esclavos hebreos, Moisés era el único que recibió una buena educación. Por eso, pues él era el idóneo, ¿no?, para ir a hablar con Faraón. Y además era bueno negociando. De hecho, intentando sacarle la vuelta al ministerio, él trató de negociar con Dios y puso buenos argumentos, que no fueron válidos, ¿no? Pero después de una apretada negociación con Dios, él accedió a llevar el mensaje a Faraón. Y te comento esa de pasada, ¿no?, las razones que él tuvo, o más bien excusas que él presentó cuando Dios lo mandó. Nada más para que no caigas en el mismo error cuando Dios te llame. Y aquí te las pongo. La primera excusa, dice Moisés, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Como diciendo, pues no soy nadie. Soy un pastor de ovejas, no soy nadie. Otra excusa dice, ¿quién voy a decir que me mandó? Y Dios le dice, pues dile que el yo soy te está enviando. Y otra excusa, la gente no me va a creer. Y Dios le dice, pues te voy a dar una vara y con esta vara vas a hacer milagros. Esa vara era, pues así como de superhéroe, ¿no? Porque así como el martillo de Thor, los que han visto la película, era una vara milagrosa. Y Dios le dio esa vara para que le creyeran los israelitas. Obviamente también lo usó para que le creyera Faraón, pero pues no le funcionó. Y otra razón más que él expone es que dice, yo no sé hablar, estoy tartamudo o soy de difícil habla, ¿no? Y Dios le dice, pues no te preocupes, te va a ayudar tu hermano. Por supuesto que Dios lo sabe todo, pero Moisés estaba buscando un buen pretexto o una buena razón para no ir. Porque también Moisés sabía cómo eran sus hermanos hebreos y en qué condiciones estaban viviendo. Y sabía que estaban metidos en el pecado y sabía que eran rebeldes y sabía que era un trabajo que iba a necesitar de muchas más virtudes de las que Moisés tenía. Pero pues aquí también Moisés ignoraba cómo lo iba a fortalecer Dios para esa tarea. Y Dios le dio mucha paciencia, le dio fe, le dio esperanza en un futuro mejor. El caso es que Dios lo mandó con un mensaje para Faraón. Y ese mensaje dice así ahí en Éxodo 4, versículos 22 y 23. Y dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ese es el mensaje que Dios le manda a Faraón a través de Moisés. Y aquí comenzó la gran aventura del éxodo del pueblo de Israel, guiados por Moisés hasta la tierra prometida a Abraham 400 años atrás. Y quiero que lean conmigo aquella palabra que Dios le habló a Abraham, porque para Dios el tiempo no es problema, Él es eterno. Tampoco es problema cumplir su palabra tal y como lo dijo, así lo hizo. Y quiero que lean conmigo ahí en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Es nada más para que lo corroboremos en eso. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso es lo que Dios le había dicho a Abraham 400 años atrás. Pero toda esta historia es apenas el comienzo de un largo viaje. Moisés yo creo que no tenía ni idea de cuánto tiempo iba a tardar todo esto. Él solamente confiaba en que Dios sabía lo que estaba haciendo y que finalmente él iba a cumplir su palabra. Pero eso tenía que depender
pues de la dirección diaria de Dios. Y Dios nos da algo así como un mapa completo, ¿sí? Nos da la visión general de lo que Él va a hacer con nosotros, a través de nosotros y con nosotros. Pero no nos da detalles del día a día o de cada minuto. Para eso necesitamos dependencia permanente de Dios. Y de esa manera nos libera de caer en soberbia. Ya muchos años más adelante Santiago nos habla de esa cuestión y nos dice ahí en el capítulo 4, versículos 13 al 16, hablándole pues, a sus consiervos, a sus cercanos de su tiempo. Dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Dice: toda jactancia semejante es mala. Entonces se nos advierte que la independencia de Dios nos va a llevar a la soberbia y a la jactancia. Entonces lo que Dios desea es que nosotros estemos cerca de Él como hijos suyos que somos. Él quiere guiarnos paso a paso a través de su Espíritu Santo. No está considerando Dios solamente lo suyo. Tiene derecho a pensar en lo suyo, por supuesto, pero tampoco está considerando solamente lo mío y lo tuyo. En su plan está considerado lo nuestro, es decir, la relación y la comunión diaria entre Él y nosotros como hijos suyos. Ahora, habrá ocasiones en que nosotros no entendamos el cómo nos quiere llevar, como está sucediendo precisamente ahora mismo. Yo creo que muchos no han entendido que todo esto está escrito que iba a suceder. Hay cristianos que no les cabe en la cabeza la idea de que Dios lo permite. Y hay muchos más que no entienden que Dios nos haya mandado a cuarentena. Y dice la gente: pues es que Dios no debe permitir el sufrimiento de sus hijos amados. Permítame decirle que no. Los tiempos finales no son de comodidad. Son tiempos de muchos dolores para el mundo entero, y me refiero al mundo entero para cristianos y no cristianos. Si tú crees lo que Jesús dijo, entonces vas a tener que entender porque Él lo advirtió. Y quiero nada más dejarte esta escritura aquí en Mateo, capítulo 24, versículos 21 y 22. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, lo está advirtiendo. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice: y si aquellos días no fuesen acortados, dice, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto quiere decir que si nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios, los escogidos de Dios, vamos a participar de esa tribulación, y por causa de nosotros van a ser acortados esos días, pero nos va a tocar. Nos va a tocar, es más, nos está tocando. Y dice aquí que por causa de nosotros el tiempo de tribulación será acortado. Entonces, en vez de quejarnos, debemos orar para que estos días se acorten. Y eso es ajustarnos a la dirección diaria del Espíritu de Dios. Pero no pierdas de vista el mapa general, porque tenemos que tener siempre la mirada allá. En todo tiempo debes de tener claro lo que dijo, que Él nos va a llevar a nuestra tierra prometida. Y a esa actitud del corazón, a esa manera de ver las cosas, se le llama esperanza. Esperanza en un futuro mejor. Y eso es lo que mantuvo a Moisés en su ministerio durante 40 años de viaje. Él estuvo con la mirada puesta en el galardón. Y quiero invitarte a dar un recorrido rápido así de 40 años de Israel en unos minutos, ¿sí? La peregrinación por el desierto fue algo que Dios planeó. Para empezar te lo digo, Dios lo planeó. Dios quería entrenar al pueblo en una nueva relación con Él. Y durante todo este periodo, conocido como el Éxodo, Moisés tuvo que ir sufriendo los problemas de la incredulidad de todo el pueblo. Y al mismo tiempo
confirmando su liderazgo sobre el pueblo. Casi desde la salida comenzaron las quejas del pueblo y vamos aquí a la primera queja. Esa primera queja fue antes de cruzar el Mar Rojo. Y Éxodo capítulo 14, versículo 11, dice que le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? O sea, estaban a punto de cruzar el Mar Rojo. Ellos no sabían que lo iban a cruzar, pero veían que los egipcios venían detrás de ellos. Y su primera queja es decirle a Moisés que no había sepulcros en Egipto para que nos trajeras acá al desierto a que nos maten. Esa fue la primera. La segunda queja, que pues también el pueblo desconocía a Dios, el poder de Dios. Y su segunda queja fue por las aguas amargas en Mara. Tenían sed, por supuesto, llegaron a un lugar donde había agua, pero las aguas estaban amargas. Entonces ahí Moisés vio un árbol y pues le quitó lo amargo a las aguas. Éxodo capítulo 15, versículo 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Les digo, Moisés agarró ese árbol, lo echó al agua y el agua ya fue potable y pudieron tomarla. La tercera queja, si esta fue por sed, esta es por hambre. Y está en Éxodo 16, versículo 3. Y ahí dice así: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud, quejándose otra vez. Pero ese no fue el único problema o la única queja, ya llevaba varias. Una más, o el siguiente problema que tuvo que atender Moisés, fue la desobediencia con el asunto de la comida. Dios hizo caer maná y Moisés les dijo que recogieran solamente lo que se iban a comer en un día y toda su casa, ¿no? Entonces, obviamente, con mentalidad de esclavos, de gente demasiado pobre, recogieron más de lo que se iban a comer y lo guardaron. Y eso pues obviamente se engusanó, y eso estaba delatando la falta de fe en Dios, que les había dicho que los iba a llevar a su tierra, que no les iba a faltar nada. Obviamente Moisés se enojó con ellos, y Éxodo capítulo 16, versículos 19 y 20, nos da esta parte de la historia. Y dice así: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Y se enojó Moisés contra ellos. Entonces aquí tenemos otra queja más. No queja, molestia que le causaron a Moisés en ese camino de 40 años. La siguiente queja que atendió Moisés también fue por falta de agua otra vez. Y esta parte la vamos a leer un poco más porque se relaciona con el pasaje que hoy quiero terminar este mensaje. Y vamos a Éxodo capítulo 17, en el versículos 3 en adelante. Dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Entonces aquí tenemos un pasaje conocido en cierto sentido, y en este pasaje se nos deja ver que el pueblo volvió a quejarse por falta de agua. Dios le dice a Moisés: agarra tú la vara, golpea la roca y ahí van a tomar. Y esto pues son los problemas que Moisés vivió, y no se desanimó. Sí, se llegó a molestar y todo eso, pero a esto todavía hay que agregarle el problema que tuvo el pueblo con el becerro de oro, o más bien Dios con el pueblo por el becerro de oro, y todas las demás quejas que también nos cuenta el libro de Números, como aquella ocasión cuando ellos pidieron carne y Dios les mandó codornices.
como la otra ocasión cuando los propios hermanos de Moisés, es decir, María y Aarón, murmuraron contra Moisés porque se había allegado a una mujer cusita en el camino. Su esposa estaba con su suegro, pero pues encontró a esa mujer ahí en el camino y la tomó como esposa. Ahora, el desastre que se desató con 10 espías fue otro asunto. Más bien yo diría espías miedosos, ¿no? Porque Moisés los envió a espiar la tierra, a que la exploraran. Y estos llegaron asustados porque había ahí gente muy, muy alta, gigantes. Y dijeron, pues nos van a matar. Cuando Dios ya les había dicho que ellos iban a entrar a ese lugar sin ningún problema. Más aparte otros problemas como la rebelión de Coré. Aquellos que querían el sacerdocio sin que fueran llamados por Dios a eso. Y otro más, que es la queja por agua otra vez, en Cádiz, ahí en un desierto, en el desierto de Sin. Y quiero que también lean conmigo esta última parte, porque con este incidente yo quiero terminar este mensaje. Resulta de que el pueblo acampó ahí en un desierto, y cuando estaban acampando allí, murió María, la hermana de Moisés, y allí mismo la sepultaron. Pero como no había agua también allí, pues en una parte desértica, otra vez se volvieron a juntar contra Moisés y contra Aarón. Y se quejaron igual que la vez anterior cuando habían llegado allá a las aguas amargas. Y quiero que lean conmigo ahí en Números, capítulo 20, versículos 4 y 5. Y se estaba quejando aquí el pueblo de Israel y les dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Estaban enojados y reclamándole a Moisés que no hubiera agua. Pues ¿y cuándo les había faltado? Ya tenían meses viajando a través del desierto y no les había hecho falta nada. Entonces Moisés y Aarón se apartaron de allí y se fueron a postrar delante de Dios en el tabernáculo. Y dice más adelante los versículos 7, 8 y 9. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, dice, a vista de ellos. Y yo subrayo ahí, hablad a la peña, a vista de ellos. Y dice, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara, y fue delante de Jehová como él lo mandó. Entonces, en este pasaje, nos dice que pues Dios lo mandó a dar un golpe a la peña, y de ahí iba a sacar agua para que bebiera todo el pueblo. O más bien le dice, habla a la peña. La vez anterior le había dicho, golpea a la peña. Ahora le está diciendo, habla a la peña. Habla a la peña a la vista de ellos. Entonces, Moisés dice aquí, tomó la vara y delante de Jehová fue así como Dios le mandó. Y pues no sé qué piensan ustedes. A lo mejor dijeron, ¿va a hablar con la roca? Pues no. Yo quiero que lean la parte que sigue porque no hizo caso ahí Moisés. En Números capítulo 20, versículos 10 y 11, sigue esta misma historia. Dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. O sea, tiene signos de admiración, aquí les está gritando, oigan ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces aquí nos está hablando de que Dios le había dicho a Moisés que le hablara a la roca, y Moisés no le habló a la roca. Moisés estaba muy enojado, y en vez de profetizar sobre la roca, la golpeó con la vara. Y pues obviamente la roca dio agua y bebieron todos, pero a eso de todas maneras se le llama desobediencia. Y por esta causa Dios no le permitió a Moisés disfrutar la llegada triunfante a la tierra prometida. Dice aquí en Números 20, más adelante el versículo 12, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón,
por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto les dice, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y esto fue pues algo duro para Moisés y Aarón. Dios no permitió a Moisés y Aarón ser los protagonistas de esta victoria. Y esto es lo que yo les decía al principio. La vara que Dios le dio a Moisés, esa vara milagrosa, no le sirvió de nada a Moisés para controlar su carácter. Si tú crees que el poder va a servir para mejorar, no mejora mucho. Los milagros nunca han convencido a nadie. Ve todos los milagros que vieron los israelitas y nunca fueron, pues, fieles a Dios. Pero Dios no es injusto. Sobre todo con Moisés, no, porque Moisés se esforzó demasiado. Y aunque toda esa generación quedó en el desierto por rebeldes y por incrédulos, a Moisés Dios sí le permitió estar en esa tierra. No en ese momento, pero sí se lo concedió. Y esto sucedió en lo que se llama o llamamos nosotros el Monte de la Transfiguración, ya muchos años después. En Marcos capítulo 9, versículos 2, 3 y 4, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció allí Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Es decir, ¿fue Moisés a la tierra prometida? Sí fue Moisés a la tierra prometida. ¿Y en qué condiciones? O sea, en una condición muy diferente a como había estado en el desierto. ¿Por qué quise yo terminar con esta historia? Generalmente Dios nos da una visión general de su plan para nosotros. Pero de todas maneras, nosotros necesitamos de sus instrucciones diarias en esto. No es de que ya nos dijo Dios y ya nos dio todas las instrucciones. Esas instrucciones diarias que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo son claras y son precisas. Pero debemos mostrar obediencia diariamente para que nos vaya bien. Cuando se trata de hacer algo para Dios, somos muy dados a veces a creer que nos va a pedir hacer cosas muy grandes. O sea, casi nunca esperamos pues instrucciones sencillas. Y déjenme decirle que estamos equivocados en ese asunto, porque Dios nos da instrucciones bien sencillas que nosotros podamos entender. Y yo les diría, da lo mismo aquí, hablar o que Dios nos diga, pues habla a la roca para que dé agua y que el pueblo no muera, a decir como ahorita, quédate en casa para que no corras el riesgo de muerte o contagies a otros. Son instrucciones sumamente sencillas, que si nosotros las obedecemos al pie de la letra, Dios nos va a permitir vivir más tiempo. ¿Para qué? Pues para que más adelante podamos servir a Dios en nuestra comodidad y podamos anunciar la salvación de Dios a toda nuestra familia y a nuestra generación. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho a Moisés todo el plan completo, con todos los detalles, ¿no? Imagínate que si desde que lo llamó le hubiera dicho que el viajecito este iba a durar 40 años y que iba a tener que ser mediador entre el pueblo y Dios bajo todas estas presiones que ya te platicaba. Y lo mismo aplica para nosotros. No nos ha revelado Dios todos los detalles que van a ocurrir. Nuestro camino a la eternidad es largo. Es infinito, como lo veíamos la vez pasada, pero podemos nosotros avanzar paso a paso buscando su dirección diariamente. Yo no sé si les angustia aguantar 40 días ahí en su casa, pero ¿qué les parecería 40 años en el desierto? Entonces, si Moisés soportó ese tiempo, fue porque Moisés tenía su mirada puesta en el galardón. Pon tu mirada en el galardón y tú también vas a poder soportar lo que venga. Ten ánimo, aguanta. Solo son unas semanas más de encierro en casa. Y Dios no te está pidiendo ser ese peregrino que va a estar en el desierto 40 años. Nada más mantente en obediencia a Dios y a las autoridades de salud. Y que Dios te fortalezca en esperanza. Bendiciones y recuerda que Dios tiene más para ti. Y por aquí nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana.